Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. No va a ser la primera vez que hablemos de medicina con un médico de prestigio, en este caso profesor y catedrático. Pero en este caso, además, contamos con un profesional que destaca por su brillantez, inquietud y espontaneidad. Una persona que los que le conocemos sabemos que no puede pasar desapercibido. Comunicador incansable, con la virtud de saber mantener el interés del que le escucha y con una experiencia vital digna de ser contada. Y eso es lo que haremos hoy con él, tratando las dos facetas de su intensa vida profesional y personal. La faceta de médico y la de escritor y artista. Me refiero en concreto a José Santos Carrillo. Él es médico estomatólogo y catedrático de odontología de la Universidad Europea de Madrid. Pero la bata blanca es solo una de sus pieles. Santos es también escritor de novelas, ensayos y microrrelatos, y artista plástico, con una obra que dialoga con Picasso, Goya y el simbolismo más contemporáneo. Su primera novela, de Entocracia Maldita, es una sátira social cuyos beneficios donó íntegramente a proyectos solidarios en la India. Ya trabaja en la segunda, con prólogo del filósofo Javier Sadava. Ha ganado el premio literario de la UEM, ha publicado en revistas especializadas de odontología y humanidades y ha dado conferencias en el Casino de Madrid y en el Colegio de Médicos. En su obra literaria y plástica aparecen siempre los mismos arquetipos: el arlequín, el minotauro, la máscara, el vampiro, figuras que usa para hablar del poder, de la identidad y del desgaste humano. Santos, como bien decíamos, médico de día, creador total a todas horas. Así que bienvenido, muchas gracias por venir al programa y espero que lo disfrutes. Pues es un placer estar contigo, Javier, y en el programa, y muchísimas gracias. No, yo creo que es una entrevista posiblemente, como dirían los antiguos, inmerecida. Bueno, eso lo decís todo. Yo creo que siempre es merecida y una persona además de relieve como tú. Y además con esa doble faceta que vamos a hablar, porque yo creía hoy... Pero primero te voy a hacer la pregunta de siempre, que nos hables un poco de tu vocación. ¿Por qué te hiciste médico estomatólogo? ¿De dónde vienes? ¿A dónde has nacido? Todos esos temas familiares, ¿no? Si hay alguien que te influyó más o menos en esa parte de vocación, porque en este programa siempre queremos dar un perfil personal y también profesional de nuestros entrevistados. Y luego, si te parece, hablamos un poco de medicina y de tu faceta de médico y acabamos hablando de tu faceta de artista. Así que venga, vamos a ver. ¿Quién es Santos? Santos, que antes yo te decía, antes de empezar la entrevista, que es un nombre no muy común. Hoy en día sí que es bastante común, porque hay uno encausado dentro del gobierno, pero bueno, Santos, sí. Me lo has hecho tú ver, yo la verdad que no había caído, pero es un nombre curioso, ¿no? Santos, José Santos es tu nombre y luego ya Carrillo apellido, ¿no? Sí, yo estoy firmando ahora con el sobrenombre de Santox, porque hay que despejar siempre la X. Tu obra artística. Sí, sí, entonces bueno, esa es la otra parte. Pues si quieres comenzamos un poquito. Comenzamos cuando tú quieras. ¿Tú eres de Madrid o...? Soy de Madrid por 7 apellidos. Y nacido en el Madrid de las Vistillas. Castizo. Pero vamos, nació en la calle Don Pedro XX, que es justo el trozo de la calle que está en plenas Vistillas. De hecho, los que estaban un poquito más allá decíamos que eran los de Calatrava. Los de la calle Calatrava ya nos parecían un poquito lejos. Entonces era, bueno, dicho esto, pues ¿de dónde viene toda esta historia? Pues yo creo que quizá de la decisión de mis padres de tener un hijo único. Pero tenías hijo. Soy hijo único, sí. Pero hijo único por decisión, no porque a mi madre le pasara nada. ¿Eso es bueno o malo? Pues es bueno y malo. O sea, no tener ganas de discutir en casa. Claro, o sea, digamos que todos los problemas te los comes tú y tienes que solucionarlos tú. Y también te hace hacer, hay 2 tipos de hijos únicos. Los que se hacen introspectivos y luego terminan en el psiquiatra. Que no fue tu caso. No, evidentemente no. Porque, claro, entonces tienes que darte hacia afuera, tienes que buscar empatías
porque tienes que buscar en los amigos una hermandad que tú no la tienes interna. Y esa hermandad yo creo que es necesaria. Las relaciones humanas, nunca mejor dicho, son fundamentales. Entonces, voy a resumir mucho para no... ¿De qué soy fruto? Pues soy fruto del encontronazo entre dos familias. Una de origen militar, que estaba aledaña al Palacio Real. Tuve un abuelo que fue capitán de alabarderos del rey y con una historia detrás que tampoco voy a contar porque todos tenemos historias. Y en el otro lado había pues una familia más liberal, una familia en definitiva que era de las que creía de alguna forma en aquella buena república, la primera república buena, esa de Gregorio Marañón, de Ortega y Gasset, de Ramón Pérez de Ayala, entonces juntas esas dos familias, pero no de la otra república, no creían en la república en lo que degeneró esa república. Entonces ahí mi familia pasó toda la guerra justo en el año 36, tanto de un lado como otro, en esas Vistillas y en esa zona. Evidentemente, pues hay historias detrás que tampoco vamos a contar, pero voy a ser un poco más sintético. ¿Qué era mi padre? Pues mi padre, al final, era una persona que se buscó mucho la vida, que fue protésico dental, gracias a un tío suyo, y aprendió la prótesis dental. Y mi padre, pues en mi casa empezó a haber un taller, luego vino un tío mío que era médico dentista y terminamos teniendo una clínica, que era una clínica que entonces se permitía que tuviera un pequeño laboratorio, con lo cual había mucho éxito porque era una combinación entre protésico y dentista, con lo cual aunaba las dos cosas. Ahora, evidentemente, eso no es así, ahora están muy separados los laboratorios del otro y eso significa que por ese lado yo he nacido entre materiales dentales. Y he jugado con materiales dentales. Entonces, cuando a mí me ha tocado ser profesor de materiales dentales, yo no solo les contaba lo que venía en los libros americanos. Les decía, mira, esta Godiva o esta cera o este producto es así porque lo he tocado. Y enseñaba fotos de esto. O sea, que tu vocación viene de haberla mamado en casa, como se dice vulgarmente. Digamos, esa parte dental. Pero todavía, en esa concreción, en la otra familia, que era mucho más intelectual, pues mi abuelo Pepe fue contable en la editorial Reus. Y mi madre trabajó también. Entonces, siempre había muchos libros en mi casa. Juntas libros y juntas materiales dentales y los mezclas todo en una batidora y al final sale un tipo como yo. O sea, un tipo que quiere saber. Lo que pasa es que hay cosas que aprendí en mi infancia que las he desarrollado mucho más tarde. O sea, no, digamos que... Pero que estaban ahí. Debían estar ahí. Porque tuve una cultivadora de mentes, y esa cultivadora de mentes, que no se me olvida, aparte de mi madre, etcétera, era mi abuela Mercedes, que yo creo que tenía una mente maravillosa. Cierto, que la influencia que hacen los abuelos en los niños es tremenda. Mi abuela Mercedes, de hecho, la primera novela de Entocracia Maldita se la tengo dedicada a ella. Y el otro abuelo, el abuelo Pepe, era un abuelo que siempre estaba enfermo. A mí me empezó a llamar, evidentemente yo era un niño no inquieto, lo siguiente. Bueno, sigue siendo inquieto, ¿no? Cuando llegaba yo por el pasillo se oía correr dice, ha llegado Bárbárez, me llamaba Bárbárez. Como han llegado los bárbaros, o sea, este loco que vendrá a hacer, claro, pegando con carreras, tal. Entonces, sin embargo, luego viendo cosas de mi abuelo Pepe, formas de entender la vida, pues le he hecho incluso alguna especie de cuadrito, homenaje, que lo he sintetizado. Y bueno, pues algo ha quedado también de eso, ¿no? Y a eso añade que por la parte de mi abuela, su padre había sido dentista. También había sido dentista titulado. Se llamaba Silverio Villarjubín, que ese es mi cuarto apellido. Silverio Villarjubín. La calle nada menos que Montera, en medio de Madrid. Claro, en la calle de la Montera, número 36, 1894. Y tiene anuncios como dentista en el blanco y negro de 1894 durante todo el año. Entonces, claro, cuando mi hija, que ahora... En aquella época un dentista era médico. No.
No, ¿verdad? Eran odontólogos. Y eso es lo que te iba a contestar, porque hemos estado antes hablando. Sí, sí. Si quieres, vamos por ahí también, las diferencias entre el médico... Pues si quieres, toca ahora, porque Sí. yo ya estoy hecho un lío. Ya, sí, la diferencia es estomatólogo. Y dice, oye, que le duele el Si estómago. quieres, empezamos en aquella época. En aquella época los dentistas no estudiaban medicina. Sí, terminaron estudiando medicina. Vamos a ver. En aquella época, en 1894, hay un señor que se llama Bernardino Landete, que yo le digo, sacaba las muelas de 7 en 7. Y ese fue, Bernardino Landete fue el creador de la odontología. Y digamos que era el que creó los títulos a los cuales se acogieron los antiguos cirujanos dentistas, que eran cirujanos que tenían su titulación, pero esos pasaron a ser dentistas titulados. Y tenían un tiempo en el cual tenían que estudiar una parte de medicina general. No Pero sé, cirujanos que habían estudiado medicina. cirujanos eran cirujanos no médicos, eran como los sangradores, o sea, Vale, digamos, vale, podíamos entendido. ir. Entonces Estamos ya en 1894. claro, entonces date cuenta que lo que había por ahí es que llegaba uno con una sábana y era en el pueblo y sacaba y Sí, lo que vemos en las películas, el barbero. el barbero era el que sacaba. Entonces ya ser un dentista titulado ya era un... Y ya ser un dentista titulado, que hacía marketing, o sea, que ya tenía anuncios y todo esto lo tengo documentado. O sea que, entonces, claro, tú imagínate ahora el orgullo que tengo de cuando mi hija, que también se ha hecho odontóloga, decirle, tienes un tatarabuelo dentista. O sea, no es que tengas a tu padre dentista, sino el origen de nuestra familia por el otro lado también es esto. Y ¿Cuántos todo hijos documentado. tienes? Dos. Dos. Yo, ¿Los dos dentistas? no, Odontólogos. tengo una que es dentista y otro que es listo. Ah, bueno. Listo porque no se ha hecho dentista. Está bien. Sufre más la dentista, evidentemente. Bueno, pues tiene su clínica. Claro, pero tiene más sufrimiento. Y dirá su padre, seguro que lo Pero, ayuda. bueno, hago lo que puedo, pero yo estoy desde la barrera, como hemos estado hablando antes. Y, como debemos estar los padres. Sí, no hay que meterse y además aprendiendo mucho de todo lo que vemos y ya está. Seguimos con los médicos. Entonces, sí, vamos a esa... Entra el siglo XX y eso cómo va evolucionando. Pues evoluciona de la siguiente forma. Los odontólogos se dan cuenta, este señor que era Bernardino Landete atendió a la reina en un problema y entonces fue el que, fíjate que por eso la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid tiene esa situación entre los portadores de la antorcha, que están farmacia, medicina y odontología, el mejor sitio de toda la Universidad Complutense. Pues porque él influyó para que se creara la Universidad Complutense. Era un tipo tan influyente que además incluso habitó el Palacio de Grasés, el Palacio de la Sociedad General de Autores de España. Y fue amigo directo de Julio Romero de Torres. Y también lo tengo documentado. Y no voy a enrollar por ahí porque podíamos empezar a contar la batalla. Sí, vamos al grano. Vamos al grano. Entonces, estos médicos, estos dentistas se dan cuenta que necesitan estudiar más medicina. Porque, como yo les decía siempre a mis alumnos, se dieron cuenta que los seres humanos no son bocas con patas. Oiga, soy una boca que me guste a que me solucione los problemas. Somos seres humanos. Y eso es lo primero que he tratado de transmitir siempre. Esa persona que tiene dolencia viene a tu clínica no solo a que le soluciones el problema puntual de la boca, sino a que le soluciones su problema. Y su problema es un dolor, es todo él. Y entonces ese sillón dental a veces se transforma en un sillón del psicólogo o del psiquiatra. Bien, entonces esos médicos, ¿qué necesitaban? Más medicina. Entonces hubo una parte en las cuales ese título pasó ya de ser el título ese de dentista a ser odontólogo. Fíjate la diferencia. Mi bisabuelo era dentista, pero no era odontólogo. Y estuve en la transformación a odontólogo. Y ya los odontólogos ya tenían más nivel de medicina, 4 años y 2 de especialidad, algo así. Esos 4 años eran 4 años comunes con los médicos. Y algunos que hacían terminaban medicina. Y se hacían médicos que además eran dentistas. Y ahí viene la palabra médico-dentista. Pero ya, cuando ya pasa más adelante, esos médicos dentistas empiezan a decir, oye, teníamos que ser una especialidad médica. Bien. Pues entonces todo el que quiera ser dentista, que eso me tocó a mí, primero tiene que hacer medicina completa. Y si no, no puedes hacer dentista. Entonces, esos somos los estomatólogos que ahora mismo somos... ¿Qué es la especialidad de estomatología? Claro, pero que estamos a extinguir.
Y entonces, cuando tú dices, soy estomatólogo, dice, oiga, me duele aquí porque me he tomado una fabada. Del estómago. Claro, pues viene del nombre griego estomodeo, que es el nombre de la boca en el embrión. Se llama el estomodeo. De ahí viene la palabra estomatólogo. Curioso. Estomatólogo. O sea, ya sabemos entonces lo que es un dentista, lo que es un estomatólogo. Y ahora, ¿qué ocurre? Pues que en el resto de los países que nos circundan, incluido Estados Unidos, esto no es así. Era como nosotros antes. Hay una parte común de medicina y lo otro ya es odontología y hay más especialización. Entonces, ¿qué ocurrió? Que con los estomatólogos, que yo lo he vivido, hubo otra transformación como para atrás. Ya no, si en los países de alrededor no hacía falta ser médico totalmente, porque nosotros luego hacíamos 2 años de estomatología, pues vamos a hacer más años de odontología y menos de medicina. ¿Qué ocurre? Que los odontólogos actuales, que son 5 años, pues tienen menos medicina y más odontología que teníamos nosotros. Y ya la otra posibilidad ya no existe, la de ser estomatólogo por los 2 años esa de no especialidad. Existe. Pero es que además ahora vamos a meter a los cirujanos maxilofaciales. Sí, porque son los que te quitan las muelas del juicio porque los otros no pueden. No, sí pueden. Ah. Bueno, te lo digo porque yo he estado muchos años, de hecho todavía estoy de vocal en el Colegio de Odontólogos. Y entonces los médicos, los odontólogos sí tienen capacidad de hacer cirugía oral. Y pueden quitarte una mano del juicio, evidentemente. Y los cirujanos maxilofaciales también. Pero los cirujanos maxilofaciales, ¿qué son actualmente? Son médicos que hicieron la especialidad de cirugía oral y maxilofacial. Pero les faltaba formación odontológica. De hecho, mi universidad, que fue mi avispada, montó un curso especializado para que esos cirujanos maxilofaciales fueran luego además odontólogos. Claro, había convalidaciones. Evidentemente, a un cirujano maxilofacial, la histología, una serie de cosas se les convalidaban. Pero lo que no se les convalidaban precisamente eran las asignaturas como la mía, materiales dentales. Esa evidentemente no está en medicina, luego la tuvieron que cursar. Y mira por dónde que fui yo el director de para ese cursos que se dieron durante 4 o 5 años de formación se daban en fin de semana, con un esfuerzo tremendo. Pues el director fue este señor que está aquí, el que le tocó ser el director de ese curso en la Universidad Europea de Madrid. Entonces ahora en una clínica dental, resúmenos. ¿Qué encuentro? ¿Un cirujano maxilofacial? Lo normal es que encuentres un odontólogo, un higienista. Y un higienista. Hay higienistas, protésicos dentales, no, los que te matan el nervio. Yo nunca he entendido eso. No, los protésicos dentales, vamos a ver. Los odontólogos, a su vez, han luchado por tener especialidades, pero no las tienen reconocidas, tienen másteres hechos. Solamente creo que es en ortodoncia y en cirugía que están reconocidas, pero no están como tal, porque ha habido una serie de políticas que nos tiraríamos aquí hablando y no creo que no es el momento, vamos a simplificar. Entonces tú llegas a una clínica y dices, hay un odontólogo que ha hecho un máster en endodoncia. Y eso es lo que... Máster. Es el que te mata el nervio. Y es el que te va a matar el nervio famoso, etcétera, etcétera. O tienes otro que se ha dedicado a colocar los dientes en su sitio, o las mandíbulas y demás, que son el ortodoncista. Entonces, como el nivel ¿Y protésico dental es otra especialidad? El protésico dental no es una especialidad nuestra, es otra carrera que es el equivalente a formación profesional de segundo grado, pero que como ahora la llaman formación no sé qué, segundo grado, pero que tiene que hacer en el ámbito de su ejercicio profesional, o sea, dentro del laboratorio, hacen todo lo que le mandemos nosotros. Y ellos ayudan en los diseños y en muchas cosas, evidentemente es un ayudante maravilloso, pero lo hacen bajo nuestras prescripciones. No vale por una dentadura. No, mire usted. Ellos no pueden hacerlo, ellos no pueden atender directamente a los pacientes. Bueno, creo que lo tengo claro. Santos. Yo creo que vamos a dejarlo ahí porque es larguísimo. Sí, ya veo que tiene además muchas zonas oscuras y grises. Tú dime cómo vamos para que... Vamos bien. Si quieres hablamos de tu primera faceta de médico. Cuéntanos un poco de qué es lo que nos puedes relatar de tu experiencia como de ejercer de la medicina. Sí, aunque ya hemos empezado a hablar de ello, pero si quieres, antes de entrar en tu fase creativa... Seguimos hablando de eso. Vamos a hablar de mi etapa como médico y de mi etapa también, digamos, que habíamos dicho... Lo importante como médico es que como médico, pero ahora fíjate, ahora voy a meter a los odontólogos, quiero meterlos como médicos de la boca, porque son los que tenemos. Y unos serán más médicos que otros, pero en general el odontólogo tiende a aprender medicina, más de la que le hemos enseñado regladamente.
porque ve que lo necesita, tiene capacidad de receta. Y lo primero y más importante es eso que dije, el ser humano. Un odontólogo puede recetar. Por supuesto. Mm. Todas Antibióticos y lo que haga falta en el ejercicio de su ejercicio profesional, que eso lo dice la ley del año 1986, un Real Decreto que luego fue modificado. Bueno, pues todo eso, el odontólogo puede hacer recetas, evidentemente. Dice, bueno, ¿qué puede recetar? ¿Puede recetar para el estómago? Oye, pues si ha mandado un antibiótico, puede mandar un protector gástrico, evidentemente. ¿Qué es lo que no debe hacer un odontólogo? Que yo legalmente a lo mejor sí podría hacerlo, pero no se me ocurre. Operar del cerebro no debe hacerlo. Un tratamiento para el colesterol. Pues, hombre, evidentemente. No debería. No debería. Y además nadie sabemos de lo que no sabemos. Incluso una cosa es lo que la titulación te permite y otra cosa es lo que tú realmente debes hacer, del saber que sabes hacer. Está claro. Entonces, voy a continuar diciendo la importancia de cosas referentes a la odontología. Mira, yo he tenido la suerte de tener grandes maestros. O sea, esto no es fruto del aprendizaje solo de... Porque tú cuando acabaste la carrera empezaste a trabajar ya. Yo terminé medicina. Inmediatamente me incorporé a asistir como asistente de cátedra, porque entonces no había másteres, a la cátedra de cirugía, y luego he pasado por muchas cátedras de allí, por una serie de circunstancias, y he tenido buenos maestros, muy buenos. Entonces, unos maestros de los que esa forma de aprender a la antigua, a lo griego, el alumno y el que está contigo, joder, eso no tiene precio. No tiene precio. Entonces he tenido muy buenos maestros. Podría citar al doctor Donado, al doctor José María Vega del Barrio, gente que me ha aportado mucho, y a mis propios compañeros, con los cuales he aprendido y sigo aprendiendo todos los días, en esa faceta de hacer currículum, de vamos para adelante. Había mucha gente que éramos docentes que nos gustaba dar clase y nos gustaba aprender a dar clase. Entonces, esto es como si tienes ritmo y encima aprendes a tener técnica, pues eres tremendo. Y puede que solo tengas técnica, pero no tienes ritmo, te va a costar más. Entonces, bueno, la figura del médico como el paciente, pues es algo muy importante. Mira, una cosa, hubo un profesor viejo que en una tertulia, que fue padre de el profesor de la Macorra, digo viejo, antiguo, que iba hasta los 80 y tantos años en moto, de esas personas que te transmiten fuera de aula cosas importantes, cosas como el ternos logos, el quehacer tierno, que eso el dentista lo hace, que es la imposición, tiene que ver con la imposición de manos. El ternos logos es el cura sana, culito de rana. Cuando se cae el niño, le llega la mamá, lo coge y le dice, cura sana, culito de rana, y el niño deja de llorar. Cuando tú al paciente que llega le tocas el codo, o le haces así, o le tocas en la frente, y estoy diciendo toques, evidentemente, hay que tener un cuidado tremendo. Son toques técnicos que ayudan al paciente a no tener miedo, a evitar la fobia. Un paciente que no tiene fobia, un paciente que no tiene aleteo nasal, un paciente que está relajado, hace que tú trabajes mejor. Me estás contando precisamente la gran falta que veo yo en la medicina actual y en la forma de enseñar a los chicos. Para los chicos, el ojo clínico, y lo he dicho con otros médicos que han pasado por aquí, lo del ojo clínico ya no se enseña. Ahora están todos metidos en un mare magnum de pruebas. Y vamos, y lo que tú dices, y tocar lo menos posible. Entonces, lo que tú me dices me parece extraordinario. Hay una transmisión de piel, ese toque de piel es imprescindible para poder seguir siendo humanos. Lo que tú dices, ¿no? La gente, yo por ejemplo tengo síndrome de bata blanca, o sea, yo voy con miedo y necesito que me escuchen. Pero si vas a un médico que no te dice, no, yo no quiero escucharlo, pero te empieza a recetar pruebas y cosas de estas, que además les tienes más miedo todavía a las pruebas. Y que no te mira la cara. Y que no te mira la cara también puede ser. Y no te toca la tripa. Exactamente. Y no te ausculta. Exactamente. Pues es que ahí está. Y entonces eso es lo que trato de decir. Y luego la otra faceta que yo tengo ahí importante, pues es, digamos, el trabajar cómodo. Por eso también fui catedrático que tenía que ver con la ergonomía. Ergonomía es esa ciencia por la cual tratamos de adaptar al trabajo, y ya no solamente para dentistas, trabajar de forma cómoda. Un trabajador cómodo es más eficaz y más eficiente, las dos cosas. Es importante. Y eso da calidad. Y eso el paciente lo nota.
Bueno, quizá de todos los grandes especialistas que tengo ahora en la clínica de mi hija, que va a hacerme un poco de propaganda, pues he venido, ¿no? Green Carrillo. Puedes hacer propaganda. Green Carrillo, que mi hija se llama Sara Green Carrillo. Green Carrillo, en la calle, la tenemos en Gran Vía de San Francisco. Y es una clínica que pretende justo eso, trabajar con mucha tranquilidad un poco. No tenemos las prisas, tenemos la suerte de que somos los propietarios de la clínica y somos tan quijotes de haber montado algo en este momento. Con lo difícil que es emprender. Efectivamente, y estamos hablando de profesionales, lo difícil que es emprender. Y emprender algo sanitario es impresionante, porque la normativa va variando de semana en semana. Es lo que tú decías, hay aparatos muy caros, certificados, tienes que tener luego los permisos, certificaciones. Y luego la administración, que ayuda mucho para montar una empresa. Sí, ya. Y no, ya no voy a hablar de política, me da igual que estén unos que sean otros. Yo ahora sí que quiero reivindicar lo que los autónomos pues, son autónomos. Mi hija es autónoma y todas estas cosas, y no tenemos ninguna ayuda. O sea, y sí que te dan una ayuda y ojo cómo cojas la ayuda. Porque parece que te han dado, o sea, te dan 1.000 euros para un ordenador y luego les tienes que enseñar la patita por 40 sitios. A veces no merece la pena ni pedir la ayuda. ¿No? Estás hablando aquí digital. Eso es. Entonces, a veces no merece la pena ni eso. Entonces, van haciendo una normativa que se sobreplaza con otra normativa, llegan los del otro signo, no quitan la normativa antigua y ponen otra más. Entonces, los abogados están encantados porque uno va contra otro, o sea, salen leyes que tienes. Tenemos una administración tan compleja, sí, con unas leyes que se traducen en unos procesos complejos que ni los funcionarios entienden, y que al final la administración pública lo que hace es generar una serie de satélites en torno a su alrededor, empezando, vamos a meternos con algunos administradores de fincas, los asesores fiscales, los del ITV, los otros, los que te tienen que hacer lo del kit, los otros que te dan las subvenciones. Hay una tendencia de satélites y si te preguntas qué valor añadido genera todo esto, pues al final lo que genera es un gasto tremendo, ¿vale? Pero que no genera riqueza ni movimiento, ¿no? Eso es lo que quería resumir nada más. Aumento de costes. Porque cada vez la administración cada vez genera más satélites a su alrededor, haciéndolo todo más difícil cada vez. Y luego lo curioso es que cuando tú, si tiras de la manta, ves la empresa que te tiene que llevar eso nuevo que ha salido, siempre detrás hay un primo de un político. Siempre hay alguien que se ha enterado. Además, y ya está, y lo estamos viendo. Además, que el gran problema de España es que son empresas pequeñas, tú lo has dicho, claro, mucho autónomo, y es que el autónomo se muere en esos gastos. Nos estamos muriendo. O sea, yo me quejo en el sentido de que vamos bien, pero vamos bien porque somos propietarios del local, tenemos una vocación tremenda, una serie de circunstancias que nos hacen ir bien, pero vamos bien porque no estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Que es lo que hacen cierto tipo de empresas. Voy a matar la gallina del huevo de oro, cuando ya he sacado los huevos de oro, pues luego me como la gallina. En fin, pues por ahí va la cosa. Más comentarios que quieras hacer acerca de tu etapa de médico, si no hacemos un pequeño descanso y pasamos a la segunda parte. Pues nada más que eso, que quizá es lo fundamental, el presumir de todo ese grupo de gente, como era, ya te digo, el doctor Calatayud, la doctora Carmen Álvarez, en fin, un montón de grupos de gente de los cuales he estado aprendiendo continuamente. Pero aparte de profesor, también tú ejercías la profesión. Yo estoy ejerciendo, porque el profesor burbuja no debe existir. ¿Tú ejercías también en tu clínica? Yo he ejercido en mi clínica muchos años. Y luego ya me he dedicado, la tenía ya medio abandonada y yo me dedicaba mucho a la docencia, muy poco a la clínica. Pero cuando ha vuelto esto, pues ¿qué pasa? Que hemos retomado, prácticamente estamos recuperando el 100% de los pacientes, más ahora con las nuevas técnicas de Google y todo esto y todos los nuevos no sé qué. Marketing digital. Pues ese marketing digital realmente intentando dar una buena calidad nos está funcionando. Pero claro, no está funcionando, pero claro, a final de mes hay que dar pum, pum, pum. O sea, no es que tú generes, es que es lo que te queda, la diferencia entre el ingreso pero como no inviertas, no tiene nada que hacer. Bueno, Santos, si te parece, hacemos un pequeño corte y hablamos luego de tu faceta ya vamos artística. a la siguiente. Vale. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales.
iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Santos. Vamos entonces, tú eres un hombre que, bueno, ya lo has demostrado en la primera parte, que eres un hombre además que no solamente eres una persona inteligente, no solamente has estudiado medicina, sino que además eres una persona, como me decías antes de empezar la entrevista, creativa. Que se forjó, dices, tú has ido descubriendo cosas además que seguramente vienen de tu etapa de la niñez, ¿no? Y que te han hecho pintar, escribir. ¿Qué más cosas? Pues vamos a ver. Yo digo que escribo sin saber escribir, dibujo sin saber dibujar, bailo sin saber bailar y me atrevo con todo. Pero sin embargo... Eres intrépido. Necesito sacar algo que llevo dentro para poder seguir vivo. Uh-huh. Yo necesito crear, aunque sea mal. No te digo nada si encima a alguien le gusta. Por supuesto que a mi familia no. Pero bueno, hay alguien de fuera que dice, oye, pues esto no está mal. Y luego te anima, de repente bailas y te dan el disco al mejor ritmo en el Casino de Madrid. Y yo no he dado clases jamás de baile. Y llevo 2 concursos o 3 ganados, concursos sin ninguna importancia, en los que no se valora evidentemente la técnica, si no estaría suspenso. Y lo de escribir, pues evidentemente yo pasé de esa etapa. Cuando ya llegué y terminé, un poquito antes de llegar a catedrático, me empecé a dar cuenta que yo pensaba que los de letras eran esos pobres chicos que no podían haber hecho otra cosa. Y que los inteligentes eran los que habían hecho ciencias o técnicas. O sea, los demás estaban en los otros sitios y luego me di cuenta que no, que los tontos, las herramientas éramos nosotros. Y dije, pero si los que mandan son los de letras. Efectivamente. Luego nosotros somos unas meras herramientas de los de letras. Pues vamos a ver la importancia del pensamiento, la importancia de las letras. Y empecé a leer y a leer un poco más, pero ya no a leer ya solamente cosas técnicas, sino a descubrir cuando yo jugaba con ese Quijote de papel de cebolla que tenía, que iba abriéndole por cualquier sitio y me leía cosas sueltas, porque no me lo leía totalmente. El libro del Quijote yo creo que es un libro parecido al de Julio Cortázar, Rayuela. Son libros que todo el mundo de alguna forma ha intentado leer. Lees fragmentos, pero no... Pero totalmente, yo no conozco a nadie que se haya leído totalmente Rayuela. Puede ser que sí. Sobre todo con todo, si es una Rayuela que lleva todo eso. A mí Rocamadour, con todo mi respeto, para demostrar que sabía de qué iba el bebé y todas estas cosas, me pareció muy bien lo de Julio Cortázar, pero me ha venido muy bien, he leído a Borges, etcétera, etcétera. Pero quizá todo esto ha sido porque es un momento en el que tú tienes que... Yo necesitaba un cambio y necesitaba expresarme. ¿Qué años tenías cuando empezaste a hacer esto? Pues ya estaba yendo, ya era titular, iba ya camino de catedrático, año 2009, 2010, ya hace unos 15, 16 años, empecé a escribir algún articulito. Empecé con uno que se llamaba El colmillo del vampiro, y mira por dónde, que vivía junto a nosotros el actor Miguel Reyán. ¿Pero qué es novela? ¿Ensayo? No, era un relato corto, empecé con el relato corto. Claro, esto es como cuando te vas entrenando, relato corto. Miguel Reyán. Y entonces, como era vecino nuestro, le mandé el artículo, se lo puse en el buzón y me escribió diciendo, magnífico, me encanta. Joder, que te diga eso, un Miguel Reyán, que es un actor hiper reconocido, que es justo ahora el que lleva la tertulia de teatro en el Ateneo. O sea, te quiero decir que pues, se podía hacer incluso un corto de él, dijo. Bueno, yo hay una frase que tenía, que no se me olvida, que está ahí, dice, la caries no respeta ni el colmillo de un vampiro. Y yo decía, bueno, pues esta frase me la comprará alguna empresa de estas de dentífrico, me la comprará Colgate, me la comprará, yo qué sé, cualquier otra. Nada, no me hicieron ni caso, evidentemente. Y yo veía que era una frase muy potente. Bueno, la palabra dentocracia también me la copiaron. Una empresa que luego fracasó, porque claro, les eché la maldición. Y decía, me dijo el colegio que por qué no les denunciaba. Digo, no merece la pena. Entonces, bueno, te quiero decir que ahí es donde estaba un poco esa necesidad de crear y de cambiar. Llegamos a un momento en el cual tú dices, ya tengo las necesidades mínimas vitales
conseguidas. Las necesidades mínimas vitales no significa que tengas que tener un yate, ni que tengas que comer marisco todos los días. Es la pirámide de Maslow. La percepción de cada uno es... Y mi percepción es que necesito escalarme a la parte de arriba de la pirámide de Maslow, y entonces me va llevando cada vez más al pensamiento. Cada vez más me gustan cosas de filosofía. Y decías tú, el otro día hablaba con una amiga que era matemática, una amiga, una vecina, y yo como profesor de materiales llegaba a la sensación de decir, oye, la línea recta no existe. Y cuando ella me dijo lo mismo que yo pensaba, dije, joder, claro, es una actitud matemática, pero en la naturaleza todo es curvo, todo es biológicamente curvo. ¿Y de qué depende esa curva de la naturaleza? Depende del grado de magnificación que tú tengas. Tú coges una mesa que aparentemente recta, la vas subiendo los aumentos con un microscopio, ¿qué terminas viendo? Esferas. Vas terminando viendo curvas, electrones, partículas que van saltando de un lado para otro y no saltan rectas, porque las funciones de probabilidad no son rectas. Claro, esa otra parte, que a mí en la otra parte que se me olvidó profesional, que tuve que estudiar como profesor de materiales, física, saber de láseres, etcétera, etcétera, claro, luego te va llevando a la parte del pensamiento. Y luego he tenido la suerte, pues a través del colegio de odontólogos, yo siempre he estado como un vampiro del aprendizaje, tratando de aprender de todo el mundo todo. Y he tenido maestros muy cercanos. He tenido pues a Javier Sádava, he tenido la suerte de hablar bastantes veces e incluso una cierta amistad con Carmen Posadas. He tenido con muchas más, he estado también en foros con un foro que es magnífico de bioética, con el cual les trabajo, con Luis Alberto de Cuenca, con gente que solamente el oírles hablar ya es pero eso ya no es leerles, es oírles hablar en directo, es conseguir ese eternos logos directamente, esa interacción, que la parte digital, por mucho que quieran, no llega. Fíjate, pienso más que llega quizá la parte auditiva, la radio, que cuando el vídeo iba a matar a la estrella de la radio, no lo consiguió. No lo consiguió. Y entonces ahí es donde está el tema. Entonces, bueno, esa otra parte artística me hace ser muy imperfecto en mis cosas y ser consciente de que lo soy. Y no quiero pecar de falsa humildad. Curiosamente, mis imperfecciones, hay gente a la que le gusta. Porque ahí tendríamos que hablar del concepto de belleza. Al final, todos somos imperfectos. ¿Y a quién le gusta si a alguien esa le caes belleza bien perfecta? Es porque le gusta, ¿no? Javier, ¿a ti te gusta la belleza perfecta? ¿Algo perfecto? No. A mí tampoco. Es que la perfección es muy difícil y hay mucha belleza en la imperfección. Entonces, por ejemplo, tú estás dibujando y has dibujado mal. Si ese dibujo o ese trazo lo has hecho mal, fruto de... Yo al principio empecé a dibujar bajo qué droga, bajo una droga musical. Ponía música. Y entonces hacía trazados lo que se me ocurría. Cuando luego lo intentas rectificar, a veces lo estropeas. Entonces, cuando estás bailando, si tú coges ese sonido, lo metes en tu cerebro y lo transmites a tus articulaciones, puede que quede bien. Posiblemente no habrás hecho el paso perfecto, habrás hecho imperfecciones, pero te aseguro que te diviertes. Y hay gente a la que le guste. Y hay gente que entiende, a veces entiende mucho, y es la más tolerante. La tolerancia es una virtud que se coge con la edad. Claro. Y la humildad también. Efectivamente. Son fundamentales. Hemos tenido una charla antes en el BID, ¿verdad? ¿Y qué te he dicho, Javier? Exactamente eso. ¿Me has notado que escucho más, Javier? Sí. ¿A que sí? Es que ese es mi próximo reto. La escucha activa. Claro, y dice, ¿por qué hablas? ¿Y por qué chillas? ¿Y por qué tratas de imponer con tu voz siempre por encima de los demás? Yo lo único que pido a los demás, a todos, es que me den un tiempo de escucha, que yo, de verdad, a cambio les escucho a ellos. Pero que no esté hablando de algo y me cambien el territorio. Eso me molesta mucho. O sea, yo estoy hablando contigo de pintura y dices de repente,
Pues el baile del rock and roll me parece muy bien. Digo, pues muy bien, pues ya está. O mi vecino de arriba ha hecho tal cosa. Bien. ¿Cuáles son tus próximos retos? ¿Te han Pues, dado algún premio, por cierto, que no lo has comentado, no? sí, me han dado algún premio me refieres de qué ha sido el premio, algún premio literario he tenido, que lo tienes por ahí, que ni me acuerdo. Ya te digo que tengo algunos reconocimientos, pero creo que no es el momento tampoco de andar ahora con reconocimientos. Ya es un reconocimiento estar aquí, ¿no? Entonces, quizá algo que quiero decir a todo el mundo, y esto va un poco por la juventud. Cuando nosotros tenemos un trabajo, queremos cobrar, y casi siempre cobramos de forma de dinero. Pero hay otra forma de cobrar, que es la satisfacción de lo bien hecho, ¿no? Y hay otra cosa importante, que es cobrar en tiempo libre. Porque si algo es importante cuando ya se tiene una edad, yo ya tengo una edad, somos bastante coetáneos, podemos hablar de los guateques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues tiempo libre. Y luego otra cosa fundamental es lo que se llama libertad. Y la libertad solo te la da dos cosas. La cultura que tú tengas. Y la cultura no significa ser una enciclopedia y saber más que nadie, sino saber lo que sabes, saber lo que no sabes, saber lo que tienes que aprender y sobre todo que no te engañen. Entonces, cuando te tratan de engañar, eso es muy molesto. Solo el conocimiento te hace libre. Y esto no lo he dicho yo, seguramente lo habrá dicho algún griego mucho antes que yo, por supuesto. Seguro. Es una verdad como un templo. Entonces me hizo mucha gracia. En una tertulia del casino, me metí en una tertulia de altísimo nivel. El Casino de Madrid, ¿no? Sí. Me metí en una que tiene todos los martes y que hablan muy bien todos. Hablan, dije, qué bárbaro, qué maestro soy. Y entonces tú sabes que yo hago fotografía también de mi sombra varias veces. Con esa sombra, sombra en todos los sitios, mi sombra está en todos los sitios. Además es una cosa que como te persigue y va de acuerdo con la luz. Pues es algo... Y el día que no tengas sombra, eso se llama mala sombra. Y algo te ha pasado. Porque posiblemente sea lo último que te abandone, tu sombra. Entonces, decía lo de la libertad. Es tan importante ser libre como la frase que me trae. ¿Ves este gran maestro, el que me va a hacer el prólogo, que no sé ni cómo le puede gustar hablar conmigo? ¿Cuál es tu próximo libro? Pues se llama... ¿cómo se llama? Joder, espérate, lo tienes tú ahí, me parece. Se llama el autor de los objetos imposibles. Ahora lo busco. Sí, se llama el autor de los... ¿Cómo se llama? El diseñador de los objetos imposibles, que está basado en una falsa biografía de Jacques Carelman. Jacques Carelman fue un dentista. Pero estos ya son libros largos. Ya, sí, es que todos me salen larguitos. No es el relato que tú decías. No, eso ¿Cuántos libros llevas? De novelas llevo 2, pero relatos cortos llevo un montón. Estaban muchos de ellos en papel, casi siempre son en revistas odontológicas, porque es donde conozco al editor. Y otros son en la revista de la Universidad Europea de Madrid, que ahí sí recibí algún premio por un ensayo sobre el arlequín. El que quiera leer tus libros, ¿dónde los puede comprar? Pues son muy incomprables. Bueno, yo casi el primero, yo casi lo regalé a través del Consejo General de Colegios de Odontólogos, es un PDF, y una vez recuperado prácticamente los gastos, todo el dinero se lo llevó la Fundación Vicente Ferrer. Y lo tengo reconocido. Y para mí ha sido una satisfacción, porque he cobrado en satisfacción personal. Luego, cobrar en tiempo libre, claro, según vamos cumpliendo años, ¿de qué vale tener tanto dinero? ¿De qué vale tener tantos agasajos? Si lo que tú necesitas es gestionar bien tu tiempo libre, aprovechar el tiempo libre. A ti te queda poco tiempo libre, de todas formas. Sí, muy poco, y duermo muy poco, duermo de 4 a 5 horas. Y encima, cuando estoy durmiendo, estoy pensando en cosas. Yo, según las teorías, tengo que vivir poco, pero no sé. Pero también habré vivido mucho, porque todo ese tiempo que he estado no durmiendo, he estado viviendo. Has vivido intensamente. Sí. Y eso es un poco la idea de esa
digamos, forma de entender el mundo ahora. Bueno, encima no me puedo quejar porque, ya te digo, excepto la familia, que es la que menos me reconoce las cosas y todo. Dice, papá, tú eres muy buen dentista, pero no sabes escribir, papá, tú eres... O sea, tú no sabes bailar. Pero a pesar de los premios. A pesar de todo. Pero bueno, esos premios son los que te hacen seguir. Eso lo hacen, como se dice vulgarmente, para chincharte. Pues no lo sé. Seguramente. Pero esa es la parte que nunca me gusta el no absoluto, que esto es como el cero absoluto. El no absoluto es muy difícil. Y cada vez, como profesor de materiales, cuando han hablado de la resiliencia, es que el que psicológicamente no tenga resiliencia no tiene capacidad de reacción elástica, que esa energía elástica de recuperación se tiene también energía psíquica de recuperación. Si no tienes energía psíquica de recuperación, mal. Y estoy viendo a una persona muy amiga mía y ayuda mucho la música. La música. Vamos a dedicar un programa a eso. Por eso, como viene a continuación, y es una amiga mía la que viene, pues la música es tan importante que hace que el espíritu funcione bien. Y si el espíritu funciona bien, posiblemente todo lo demás funciona bien. Porque lo que decíamos del ternos logos, y también decíamos de esa medicina, volvemos otra vez al principio, esa medicina de ese médico que te toca. La música te acaricia el alma. Y te lo está diciendo un ignorante total, que no sé ni lo que es una corchea, ni una semicorchea, ni una fusa, ni una semifusa, porque eso estoy muy confuso. Bueno, pero sabes interpretarlo y bailar. Yo lo que soy es un perceptor nato de arte. Y posiblemente arte que a otros no les gusta. Claro, ¿a quién le gusta Saturno comiéndose a su hijo? ¿Es bonito? No. ¿Es arte? Sí. Los cuadros negros de Goya, ¿a quién le gusta? Pues todo el mundo, es una crítica social, es que tal, sí, aquí todo el mundo dice cosas tal y cual. Pero es que es donde Goya realmente se inspiraba. ¿Cómo son tus dibujos? ¿No los has contado? Pues son muy surrealistas. Son dibujos imperfectos desde un punto de vista técnico, pero muy auténticos. Y si a eso, también hago mucha foto, y encima a un tipo como yo le das ahora la inteligencia artificial, te coge el dibujo imperfecto, te coge la foto, te lo mete junto y no veas las cosas que me salen. ¿Haces composiciones? También. ¿Y haces exposición o no? ¿Has hecho alguna Tengo exposición? un montón de cosas que tengo una amiga, hola amiga, se llama Isabel Pernia, que es alcaldesa de un pueblo, que me ha propuesto esto, pero como tengo ahora el problema de a ver cómo lo puedo cobrar, no cobrar, Hacienda, ¿qué hago? A ver si van a pensar que estoy blanqueando dinero. Y nada más lejos de la realidad, evidentemente. Entonces, si lo cedo, tengo que hablar con Hacienda para ceder ese dinero. Usted ha hecho una cesión, esto es un no sé qué. El problema es que con todo lo que está pasando, los que somos bien pensantes y bien intencionados, tenemos muchos problemas legales. No sabemos cómo hacerlo. Hombre, pero hacer una exposición seguro que puedes hacerla. Claro, y hago hasta camisetas también de mis dibujos. O sea, y les pongo... O sea, ¿pero lo has hecho o quieres sí, no, hacerlo? están hechas. Vamos a ver. Tú sabes que aquí estuvo otro amigo mío, que es Federico de la Hoz, que somos muy grandes amigos, igual que Rafa Parrilla, etc. Pues Federico de la Hoz dice que hay una parte mía que le gusta, que a pesar de que estoy muy loco y muy disperso, sé concretar las cosas. Es decir, soy muy pesado y al final las consigo. Y entonces tengo que decir la canción de Joan Baez. Quiero dar gracias a la vida, que me ha dado tanto. Y yo no sé ya si estamos llegando al final o lo que tú quieras. Nos quedan 5 minutos. Bueno, pues esos 5 minutos, agradecerte a ti lo bien que ha estado todo. Y nada más que agradecer también a mi familia por aguantarme, agradecer a mis amigos, a mis nuevos amigos, a todos. Y voy a seguir, no sé cuánto tiempo voy a seguir. Porque estamos como con estas edades, estás como en la frontera, cuando estás en una trinchera. He visto las películas estas de las trincheras, también me gusta mucho el cine, ¿no? Y en esas películas en las que estás en la trinchera y han matado al de aquí, han matado al de allá, a este está tomando pastillas, a este le pasa no sé qué, este tiene la tensión alta. Y digo, joder, yo no estoy tomando todavía ninguna pastilla.
Pero si yo con la edad que tenía ya tenía que tomar pastillas. El día que me dé el telele, zas. No creo que sea eso. No tomarás pastillas porque estás joven y estás bien. Bueno, intento hacer deporte, intento moverme, pero... Y luego tengo al lado una maravillosa mujer que se llama Esperanza Soriano López, y que mañana es su cumpleaños, además. Entonces... Doy fe de ello. Entonces, la llamaban mis compañeras la Santa, por aguantarme. Y lo bueno que tiene Esperanza es que llegará... Tiene un problema con el tiempo, que no suele llegar demasiado puntual a los sitios. Y entonces yo le he dicho una frase que siempre he dicho, que va a vivir más que nadie porque llegará tarde hasta su propia muerte. Bueno, yo tengo una idea sobre la puntualidad y lo de llegar pronto. Y la idea que tengo es que yo prefiero a la gente que llega tarde pero que no tiene prisa en irse. Normalmente la gente que es muy puntual, muy a la inglesa, Sí. si te fijas, también está mirando el reloj para irse en el momento oportuno. Y a mí lo que no me gusta es eso, que se despidan antes de tiempo o que tengan la prisa para irse. ¿Qué opinas de eso? Pues que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Uno se quiere ir cuando está en desacuerdo, cuando está en mal y cuando no se encuentra bien. Pero cuando no está bien en un sitio, pues se puede prolongar perfectamente. Fíjate otra cosa, y ahora que está aquí Almudena, que va a ser la siguiente. La síntesis, la sinestesia que hay entre el arte, entre diferentes cosas, esas uniones, a mí me parece maravilloso. O sea, si tú juntas una imagen bella con una música, no, es que bella, pero con el concepto ese de belleza tan extraño que a lo mejor a uno le puede parecer bello y a otro no. Ahora a mí yo estoy espantado. Ahora este señor el Bad Bunny, pues me parece, hay gente que mataría. Fenómeno es un social. fenómeno social. Yo, chico, a lo mejor no daría ni un duro por ir a ese concierto, con todos mis respetos, ¿eh? Probablemente no. Pero hay gente que va por ver qué es lo que se ve allí, aunque no le guste. Sí. Por eso es un fenómeno social. O por el figurar en el sitio que Porque gustarle no sé si le gusta a muchos. Yo a mí personalmente, con todos mis respetos, pues esa parte, bueno, ya te digo. Entonces, lograr mantener esas cosas me gusta mucho. Ya lo último, como nos vimos en el Casino de Madrid precisamente la última vez, estaba con unos amigos que también había conocidos entre medias, ya sabes todo lo que pasó. Pues hoy me ha llamado el editor de una revista y dice, oye, que no me han mandado nada. Digo, pues si te lo mando hace un mes, un artículo que hablo sobre arte, artistas y artesanos. Bueno, pues eso resulta, ¿por qué era? Porque técnicamente le había puesto en el s.com y era .es. O sea, entonces digo, pues si yo te lo he mandado. Entonces, pero no te vino rebotado. No, porque él tenía los dos, pero se conoce que el otro no lo mira o lo que sea. Bueno, resumen, la técnica y la tecnología que nos aborda. Muy bien, Santos. Pues, si te parece... Yo encantado ya de estar contigo y... Darte las gracias por venir a este programa. Resaltar tu figura porque realmente eres una persona increíble. Todos los que te conocen lo dicen. Inquieto donde los haya. Y una persona además con un bagaje extraordinario. Así que muchas gracias. Estás invitado aquí a venir cuando quieras y a traernos alguno de tus éxitos con los libros que estás haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a este programa de radio. Muy interesante, Javier. Y me gusta lo que hemos hablado aquí, pero también me gusta lo que hemos hablado en privado en el Beach. Que te he escuchado mucho, Javier. Muy bien. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.